Bienvenidos a nuestra tercera y última clase de técnica de estudio. Habiendo leído y comprendido el texto, entonces ahora haremos una nueva lectura. Durante esa lectura elegiremos las palabras que nos resuenen como más importantes de todo ese texto. Esas palabras las vamos a subrayar, pero no con una virome, ni con un marcador, ni con un resaltador, sino que lo haremos con un lápiz. ¿Por qué con un lápiz? Porque si después, cuando terminemos de hacer todo el subrayado, vimos que hay demasiada repetición de la misma palabra, o que alguna palabra realmente que consideramos importante no nos interesa, entonces podemos ir borrándola. En cambio, si lo hubiésemos hecho con una virome, no la podremos borrar y nuestra vista irá solamente sobre las palabras que hayamos subrayado. Es muy importante entonces que lo que subrayemos sea realmente lo que consideramos más importante de todo el texto. Ahora el consejo: no subrayen solamente palabras sueltas, sino que lo importante es que además de palabras sueltas busquen nexos, como por ejemplo de, que, etc., para que después cuando lean esa frase quede como una frase y no quede como palabras telegramas. Una vez que terminemos de subrayar, el texto va a quedar como un dibujo, donde vamos a ver que de pronto, si está muy lleno, es que subrayamos de más. Volvamos para atrás, volvamos a leer lo que subrayamos y borremos aquello que se repite. Ahora vamos a tomar el texto subrayado y lo vamos a escribir en un cuaderno. Ese va a ser nuestro resumen. Ahora sí llegamos a lo que nos dicen siempre: el resumen es lo más importante del texto que nosotros leímos. Ahora evaluemos nuestro resumen. Si ese resumen es muy largo, repetitivo, entonces quiere decir que teníamos que haber desechado más parte del subrayado. Volvamos al subrayado, borramos lo que nos sobra y volvamos a hacer el resumen. Al revés, si vemos en el resumen que algo que nosotros consideramos importante no está, volvamos a nuestro subrayado y subrayemos ese algo importante y hagamos de nuevo nuestro resumen. Entonces ahora, cuando estemos satisfechos de que ese resumen es realmente lo más importante del texto, ahí vamos a poder usarlo para estudiar. En la primera clase les hablé de que este método es importante que lo vayan practicando y lo hagan propio. Muy bien, cuando lo hagan propio, van a llegar a un momento en que no van a necesitar hacer el resumen en un cuaderno. Ese resumen les va a salir solo directamente leyendo lo subrayado, porque sus ojos no van a ir sobre todo el texto, sino que van a ir solamente sobre la parte subrayada. Y con eso el resumen lo van a hacer directamente en forma mental. Como ya les comenté, durante mi educación media solíamos juntarnos en grupos para estudiar. Y luego de hacer el resumen venía la mejor etapa de todas: empezar a prepararnos para copiarnos. Seguramente algún compañero de ustedes o ustedes mismos habrán intentado eso. Y la forma más simple es el papelito, o sea, el clásico machete. Seguramente hacemos las 1001 para poder copiarnos sin que el docente se dé cuenta. Lamentablemente tengo una mala noticia para darles. Siempre los docentes, si queremos, nos damos cuenta de quién se está copiando y quién no. O si no nos damos cuenta en ese momento, en el momento de corregir, sí nos damos cuenta. En muchos casos lo dejamos pasar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Seguramente, como es muy pequeño, podemos poner muy pocas palabras. Muy bien. Entonces, ¿qué palabras vamos a poner? Aquellas palabras más importantes que nos disparen hacia el pensamiento total. Les comento el final de la historia. Ninguno de nuestro grupo de estudiantes necesitó jamás usar ese papelito para copiarse. ¿Y por qué? Bueno, eso me lo pregunté mucho tiempo. Después aprendí, como les dije en la primera clase, que la memoria visual es la más importante de todas las memorias sensoriales. Entonces esas palabras quedaban grabadas en nuestro cerebro y eso nos disparaba
al resto de toda la información que habíamos acumulado en las lecturas previas. Entonces, en nuestro cerebro quedaban grabadas esas palabras. Al llegar a mi etapa de estudiante universitario, decidí recurrir a esta herramienta, pero transformarla en un cuadro sinóptico de doble entrada. Les voy a dar otro ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una soga donde tienden la ropa y que todos los días, con los mismos broches de los mismos colores, van a tender la misma ropa. Por ejemplo, la remera blanca le ponen siempre el broche rojo. La camisa azul le ponen siempre el broche blanco y así sucesivamente. Cada ropa va a corresponder a un broche determinado. Imagínense que un día sacan la ropa pero dejan los broches. Seguramente pueden imaginarse qué ropa iba con cada broche. Esos broches van a actuar como disparadores y eso mismo son las palabras que van a poner en el cuadro sinóptico. ¿Cómo usamos entonces ese cuadro sinóptico? Lo tenemos delante de nuestros ojos y le hablamos con nuestras propias palabras, que fuimos adquiriendo con las herramientas anteriores, la lectura, la comprensión, el resumen, etcétera, etcétera. En el caso de, por ejemplo, de una materia como historia, podemos estar haciendo un diagrama de flechas donde queden encadenados personajes, fechas, etcétera, y que nosotros a través de esas palabras podamos ir diciendo toda la lección. Cuando estudiamos, debemos ayudar a nuestra memoria a que fije los conocimientos. Todas las herramientas que estuvimos viendo hasta acá tenían ese mismo objetivo. El caso de las reglas mnemotécnicas también tienen ese objetivo. Las reglas mnemotécnicas son frases, palabras sueltas y generalmente también se pueden hacer dibujos que nos permitan recordar fácilmente utilizando nuestra memoria visual el resto de la lección. Por ejemplo, cuando estudiamos en química cómo nombrar los distintos compuestos, hay una frasecita que dice oso chiquito, pico de pato. Esa frase nos va a hacer recordar cómo nombrar a todos los conceptos de la química inorgánica. En física elemental, casi todas las fórmulas se pueden transformar en triángulos que permiten fácilmente despejar las incógnitas. Obviamente que para poder aprender también debemos practicar. Por ejemplo, si estamos estudiando matemática y tenemos que hacer una tarea donde hay muchos ejercicios de un mismo tipo, mi sugerencia es que no hagan todos los ejercicios que son parecidos, sino que busquen hacer algunos ejercicios hasta que los entiendan. Cuando los entiendan, pasen al ejercicio con una dificultad distinta. Entonces, pongamos que haya 10 ejercicios de un tipo, otros 15 de otro tipo, otros 20 de otro tipo. No hagan todos los ejercicios juntos, hagan 3, 4, 5 ejercicios de un tipo hasta que lo entiendan, salten al otro, hagan otra vez 3, 4, 5 ejercicios hasta que lo entiendan, salten al otro y así, si les sobra el tiempo, vuelvan al primer ejercicio para ejercitarlo más, porque obviamente cuanto más práctica, mejor. Además, esto tiene otra ventaja, que podamos ver todos los tipos de ejercicios, porque seguramente si nos enganchamos con un solo tipo de ejercicio, no vimos todo. Después en la evaluación nos sale un ejercicio de un tipo distinto y no tenemos ni idea cómo hacerlo. Ahora vamos a ver cómo estudiar fórmulas. Las fórmulas tienen que escribirlas en forma bien clara en una hoja separada del resto de su información. Entonces, cada vez que tienen que hacer un ejercicio, miran esa hoja y copian la fórmula. Van a ver que cuando hagan el tercer o cuarto ejercicio con la misma fórmula, ya no necesitan mirar ese papel. Pero seguramente que si no hacen esto y tratan desde el primer ejercicio de no usar el papel, van a aprender mal la fórmula, y una fórmula mal aprendida es muy difícil de desaprender y siempre queda en nuestra mente ese error. ¿Por qué es muy importante evaluarse antes del examen? En primer lugar, la respuesta es obvia, es para saber si sabemos o si no sabemos. Pero además esa evaluación nos sirve para no encontrarnos con sorpresas de cosas
que nosotros no sabíamos que nos podían llegar a preguntar el día del examen. Y acá una sugerencia muy importante, que la evaluación se las tome otro, y en lo posible alguien que sepa la materia, o sea, un compañero. ¿Por qué esto? Porque si les va a tomar alguien, por ejemplo, su mamá, su papá o su hermano, seguramente va a querer que ustedes repitan la lección tal cual como está en el cuaderno, y ustedes no van a poder decirla con sus propias palabras. Además, de esa manera podemos ver si podemos organizar un speech convincente y adecuado. Vuelvo a la importancia de estudiar con un compañero. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos en la facultad con un compañero, hacíamos lo que se llama rollover. ¿Qué es eso? Que cada uno ocupa un rol y ese rol va cambiando. Primero uno es el profesor y después otro es el estudiante. Es importante que tanto el profesor como el estudiante hayan cerrado los cuadernos y que estén dando la lección sin estar mirando nada. Entonces, el que hace de profesor pregunta y el que hace de estudiante responde, pero al mismo tiempo el estudiante está evaluando si el profesor sabe. O sea, al mismo tiempo los dos se están autoevaluando. Así van apareciendo no solo, como les decía antes, lo que alguien no sabe, sino además van apareciendo todas esas sorpresas que podríamos llegar a tener el día del examen, porque a alguno se le ocurre algo que al otro no se le había ocurrido. Con esto hemos llegado al final del curso de técnica de estudio. Les sugiero que cualquier consulta me la hagan llegar a través del formulario de mi página web. Así como también si necesitan clases de matemática, física, química u otras materias. Y también ahí me pueden pedir clases de apoyo online de las distintas materias. Les deseo mucha suerte y que puedan hacer suyo este método de estudio.